Iglesia, estos son nuestros horarios. Horarios presenciales: 7:45, 9:30, 10:15 AM. Debes inscribirte por anticipado. Transmisión virtual: 10:30 AM. Recuerda, inscríbete por anticipado. Llega 30 minutos antes. Evita las aglomeraciones al entrar o salir de cada reunión. Si no puedes estar, el siguiente domingo debes salir del grupo de WhatsApp para dar cupo a otra persona. Si haces tus aportes por diferentes conceptos a través de la cuenta bancaria, puedes informarnos a través de WhatsApp o diligenciando el sobre con la información y/o el voucher. Nuestra cultura es generosidad. Familia Encuentro, bienvenidos a una nueva transmisión. Estamos felices, contentos, alegres, porque mientras se ve esta transmisión en la internet, también pudimos reunirnos hoy, esta mañana, en varios grupos y celebrando juntos la maravillosa bondad del Señor y su misericordia sobre nosotros. La palabra de Dios dice que sus promesas no cambian, sus promesas se cumplen. Y Él ha dicho que estará con nosotros hasta el fin. Así que hoy esa fidelidad y esa gracia del Señor nos permite celebrar su bondad, su misericordia y proclamar juntos la verdad. Así que escuchamos la palabra, nos preparamos para adorar y juntos bendecir al Señor. Cantaré al Señor mientras viva, alabaré a mi Dios hasta mi último suspiro. Que todos mis pensamientos le agraden, porque me alegro en el Señor. Que todo lo que soy alabe al Señor, alabado sea el nombre del Señor. Manos que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me
Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte Él venció, mi pecado borró. Tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Tu gracia perfecta. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte Él venció, mi pecado borró. Tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte Él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó. Gracia inmerecida. Gracia por la cual estamos hoy de pie. Gracia por la cual no estamos hundidos en el lodo del pecado. Gracia que nos ha salvado. Gracia en la cual nosotros fuimos hallados por el amor del Padre. Gracia en la cual estamos por el sacrificio del Hijo. Gracia que experimentamos hoy en la comunión con el Espíritu Santo. Señor, hoy te adoramos a ti y glorificamos tu nombre, porque tu amor nos alcanzó, porque hoy podemos vivir en contentamiento y en paz y en tranquilidad, porque tú nos amaste y porque tú derramaste tu gracia sobre nosotros. No hicimos nada para merecerlo. No podemos comprar tu gracia. No podemos pagarlo con algo nuestro. Señor, gracias porque es un regalo inmerecido y que hoy disfrutamos.
y que sabemos por esa gracia hoy tenemos la identidad de hijos. Identidad que nos permite decir: Abba, Padre, Papito. Tú eres nuestro hogar, tú eres nuestro refugio. Bendito sea tu nombre, Señor, por siempre y para siempre. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Y en tu casa, oh Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Somos tus hijos, tú eres nuestro hogar, amados desde la eternidad. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo
La pandemia aún no ha pasado. Todavía estamos en tiempos de pandemia. De hecho, en este momento estamos en una temporada donde la amenaza para nuestra salud es mayor. Sin embargo, muchas cosas ya han ido pasando. Las restricciones, por ejemplo, el miedo abrasador que experimentamos en algún momento, muchas de estas cosas ya han ido cambiando. Ya, por ejemplo, puedo ir a almorzar a un restaurante si así lo deseo. Puedo ir al supermercado cuando lo necesite. Puedo sentarme en un café a compartir con un amigo sin esa restricción que vivimos en algún momento. La restricción va pasando y a medida que va pasando me voy encontrando con lo que se llamó la nueva normalidad. Ese concepto que se acuñó durante el confinamiento, que nos preparaba para algo diferente que venía en los próximos días. Era un ejercicio pedagógico que nos preparaba para las cosas van a cambiar, van a ser diferentes. Y durante el tiempo de confinamiento, mucho se dijo de lo que íbamos a encontrar después de. Se dijo que íbamos a hacer una sociedad diferente. Se dijo que íbamos a colocar en orden nuestras prioridades. Se dijo que después de esta crisis íbamos a cambiar de una manera drástica a tal punto de que íbamos a construir una sociedad mejor. Pero cuando hoy salgo a la calle y empiezo a ver un poco lo que es la nueva normalidad, pues me doy cuenta que no estamos viendo lo que dijimos que íbamos a ver. Esos cambios trascendentales a nivel social no están tan claros todavía. Cuando salgo a las calles y observo el comportamiento social, pues no me encuentro con una sociedad muy diferente a la de comienzo de año. Algunos ajustes, algunos cambios que ha traído la nueva normalidad. Sí, ya todos salen con tapabocas. Algunos ajustes en nuestra asepsia cotidiana. El trabajo en casa, el estudio en casa, que lentamente va retornando a la presencialidad también. Sí, la nueva normalidad comprende algunos cambios, pero realmente no los cambios trascendentales que como sociedad necesitamos experimentar. Esos cambios trascendentales y profundos que nuestra sociedad enferma necesita. Por ejemplo, antes de la pandemia habían protestas en las calles, unas pacíficas, otras vandálicas. En cambio, después del confinamiento hay protestas, unas pacíficas y otras vandálicas. Antes escuchábamos noticias de corrupción. Hoy la corrupción sigue siendo el mismo flagelo que nosotros enfrentamos. Insatisfacción social, insatisfacción con el gobierno, desigualdad social, descomposición social. El sálvese quien pueda sigue siendo un adagio popular. Explotación laboral, el orgullo y el egoísmo en todas sus presentaciones, la apatía de muchas personas hacia Dios. Mucho de esto consideramos que iba a cambiar después de. Repito, aún no hemos salido de la pandemia, pero ya empezamos a ver esa nueva normalidad y esa nueva normalidad no comprende estos cambios trascendentales. Es más, cuando yo me observo en el espejo, cuando me veo al espejo, no veo lo que yo dije que iba a ver después de esta crisis. Aún hay cosas que no aprendí. Sí, no puedo negarlo. Algunos ajustes, algunos cambios en mi cosmovisión, pero aún en el espejo no veo lo que yo dije después de la pandemia yo voy a hacer. Aún no lo veo. Con ingenuidad, tal vez creímos que el susto de una pandemia nos haría una sociedad diferente. Con ingenuidad tal vez creímos que el miedo a la muerte nos llevaría realmente a poner nuestras prioridades en orden. Creímos con ingenuidad que un virus microscópico nos iba a transformar de manera trascendental.
Si bien ha traído cambios en nuestras dinámicas sociales, si bien sí ha traído algunos cambios, no son los cambios que como sociedad necesitamos, que como humanidad necesitamos. Y ahí es donde me pregunto, ¿habrá algo tan poderoso que realmente genere cambios trascendentales en nuestra sociedad? Porque hemos experimentado guerras y seguimos siendo los mismos. Hemos experimentado crisis económica y seguimos siendo los mismos. Hemos experimentado hambruna durante la historia de la humanidad y seguimos siendo los mismos. La sociedad de hoy no es tan distinta en lo ético, en lo moral, en lo espiritual a la sociedad de hace miles de años. ¿Habrá algo tan poderoso que realmente genere cambios trascendentales en nuestra sociedad? Y pensando en la respuesta a esta pregunta es que he titulado la reflexión de esta mañana: el Evangelio, una nueva normalidad. El Evangelio, una nueva normalidad. Porque haciendo memoria de los cambios más trascendentales de mi vida, tengo que afirmar que no han sido producto de experiencias, de crisis, de una enfermedad, de una situación particular, sino que los cambios más trascendentales en mi vida han sido producto del poder transformador del Evangelio en mí. Ha sido el fruto de la palabra de Cristo impactando mi vida. Las nuevas normalidades que yo he vivido en mi historia de vida no tienen que ver con un tapabocas o con unos ajustes en mi asepsia cotidiana, sino que tiene que ver con lo que Cristo ha hecho en mí. Y ahí es donde entendí que los cambios más trascendentales como persona han sido producto del Evangelio. Y asimismo puedo afirmar que si existe algo tan poderoso que tenga la capacidad de transformar una realidad social, es el Evangelio. Y a medida que me sigo exponiendo al Evangelio, este sigue generando en mí verdaderas nuevas normalidades. El Evangelio sigue generando en mí cambios trascendentales que vienen para quedarse, porque eso es lo que se entiende como una nueva normalidad, un cambio trascendental que viene para quedarse. Y en este orden de ideas quiero invitarlos a meditar en un texto donde podemos ver un proceso práctico de cómo el Evangelio genera una nueva normalidad, de cómo el Evangelio genera una transformación social trascendental. Vamos a la carta de Pablo, que Pablo le escribe a Filemón. La carta a Filemón es una de las cartas que fue escrita durante las tantas veces que Pablo estuvo en la cárcel. Es la carta más corta que escribe Pablo, pero no podemos dejarnos engañar por el tamaño de la carta, porque es una de las cartas más contundentes respecto al mensaje. Un mensaje explosivo que encontraremos en esta carta. Pablo, estando en la cárcel, le escribe a Filemón y quiere hacerle una petición. En términos generales, Pablo le escribe a Filemón para pedirle un favor. Como es habitual, en su carta Pablo saluda y reconoce algunas virtudes de Filemón. Y es ahí donde leeremos Filemón desde el versículo 8 hasta el versículo 21. Filemón solamente tiene un capítulo. Entonces, versículo 8 al 21. Dice así: por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas. Pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo,
Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia y él me hubiera ayudado de tu parte. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti. Es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti, como persona y como hermano en el Señor. Así que, si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré. Y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor. Por amor al Señor, dame ese ánimo en Cristo. Mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido y aún más. He ahí el favor que Pablo le pide a Filemón. Pero ¿quién era Filemón? Filemón era un ciudadano romano que en alguna ocasión se había convertido en discípulo de Jesús gracias a la predicación de Pablo. Pero no solamente se quedó allí su proceso de conversión, sino que se convirtió en un líder de una comunidad cristiana que se reunía en su casa. Podríamos decir que Filemón era un pastor de una comunidad cristiana que se reunían en su casa. ¿Quién era Onésimo? Onésimo era el esclavo de Filemón. En ese entonces, lo normal era que los ciudadanos romanos tuviesen esclavos. Esa era la normalidad, que los ciudadanos tuviesen esclavos. Generalmente eran personas de otros pueblos. Los esclavos no eran sujetos de derecho, no importaban, no valían, simplemente eran esclavos. Su única misión en la vida era obedecer a sus amos, someterse a sus amos y hacer lo que ellos les dijeran. Onésimo era el esclavo de Filemón, pero parece ser que algo pasó. Parece ser que Onésimo y Filemón tuvieron una dificultad. Onésimo se rebeló y tuvo que huir del gobierno de Filemón. Se escapó, huyó, y al parecer el texto nos permite inferir que lo robó o lo robó o le hizo algún perjuicio que lo obligó a huir. Ese era Onésimo. La petición que Pablo le hace a Onésimo parece una petición sencilla. Hombre, Filemón, pues relájese. Al pasado pisado, ayer terminó anoche, pasemos la página, no pasó nada. Perdone a Onésimo, no se preocupe, perdone a Onésimo. Pareciera ser sencilla, pero realmente es una petición muy compleja. Onésimo no solamente le había fallado a Filemón por su rebeldía en condición de esclavo, sino que se estaba rebelando contra el imperio romano, porque la esclavitud era una imposición del imperio romano, y todo esclavo que se rebelara a su amo era condenado a muerte, era crucificado. Algunos historiadores registran que en alguna ocasión un esclavo dejó caer una copa mientras le servía a su amo, y éste le amarró una piedra al pie y lo tiró a un lago. Y eso era parte de la normalidad entre los ciudadanos romanos y los esclavos. Así que Onésimo está frente a un serio problema. Es fugitivo del imperio romano. Posiblemente lo están buscando para matarlo. No solamente fue
rebelde, se rebeló ante Filemón, sino que también lo hizo ante el imperio. Era un traidor del imperio romano. Onésimo estaba en serios problemas, en serios problemas. Onésimo era un muerto viviente, un muerto viviente. Por eso no era tan simple de perdone a Onésimo y ya. Era un asunto de Estado, era un asunto legal mucho más complejo. Onésimo representa perfectamente a la población vulnerable de nuestra sociedad, que además de ser vulnerable tiene que soportar una estructura social que los desfavorece. Yo sé que usted y yo sabemos de qué estamos hablando. Somos vulnerables en algunos sentidos, pero además de eso, las normas pareciera que están diseñadas para hacernos más vulnerables, para golpearnos mucho más. Ese era Onésimo. Onésimo definitivamente nos representa a todos nosotros. Y esta carta es la presentación práctica del poder transformador del Evangelio. El poder transformador del Evangelio en una persona, pero también en una sociedad, donde establece una nueva normalidad. Mire, la sola presencia de Pablo en esta historia es una evidencia de cómo el Evangelio genera una nueva normalidad. Pablo era un perseguidor de los cristianos que ahora es perseguido. Pablo era un hombre hostil y despiadado y ahora es un hombre amoroso. ¿Qué llevó a Pablo a esa nueva normalidad? Definitivamente el poder transformador del Evangelio. Un encuentro con Cristo que transformó la vida de Pablo. Seguramente al igual que su vida, al igual que mi vida, que podemos decir, este era yo antes de conocer a Jesús y este soy ahora. No soy perfecto, pero soy muy distinto de lo que fui antes. Pablo le predicó a Onésimo en la cárcel y Onésimo se convirtió en un seguidor de Jesús a partir de allí. Este pedazo de la historia no lo comprendo muy bien y se genera para mí un desafío muy grande, porque Pablo estaba en la cárcel, pero Onésimo no estaba en la cárcel. Y Pablo le predica a Onésimo y Onésimo se convierte en discípulo de Jesús y en un discípulo amado de Pablo. Y yo me pregunto, ¿cómo Pablo le predica a Onésimo cuando Pablo está en la cárcel y Onésimo está libre? ¿Cómo es posible que Pablo, estando en una situación de dificultad, de oscuridad, de sufrimiento, de amargura, cómo es que Pablo en esa condición tiene fuerzas para predicarle a alguien que está fuera de cárcel? ¿Cómo alguien que está en condición de vulnerabilidad puede ser luz para otro vulnerable? Y eso es lo fascinante que veo en este movimiento de Pablo. Pablo, en un contexto de vulnerabilidad, por el poder del Evangelio, es luz para otro vulnerable. Y ahí puedo ver que el Evangelio no puede ser encarcelado. Aunque Pablo estaba en cárcel, el Evangelio no era encarcelado y su poder transformador se seguía extendiendo por personas como Pablo, que seguían predicando a pesar de sus dificultades. Qué gran desafío para nosotros encontrarnos con esto en esta carta. Que anhelamos profundamente una sociedad diferente, que anhelamos que nuestra sociedad cambie, una nueva normalidad que comprenda los cambios significativos para nuestra vida, pero no predicamos el Evangelio. No predicamos el Evangelio tanto como nos quejamos. No predicamos el Evangelio tanto como nos lamentamos. No predicamos el Evangelio tanto como criticamos y señalamos y juzgamos al gobierno y manifestamos nuestra inconformidad. No predicamos el Evangelio tanto como nos rebelamos. Pablo lo tenía claro. Él sabía que la nueva normalidad, que la nueva humanidad se lograría a través de la predicación del Evangelio, del poder transformador del Evangelio. Y aún estando en la cárcel, encadenado, él buscaba la manera para predicar el Evangelio. Y ahí está, Onésimo es fruto de la predicación de Pablo dentro de la cárcel. No sé cómo hizo, no sé cómo pasó, pero asimismo Pablo, estando en cárcel, escribía cartas a la iglesia buscando edificar a los desanimados. El que debería estar desanimado anima a los que deberían estar animados. Ese es el poder transformador del Evangelio. Así que si realmente quieres experimentar una nueva normalidad en tu vida,
predica el Evangelio de Jesús. Si realmente quieres experimentar un cambio en la sociedad que te rodea, en vez de quejarte, predica el Evangelio de Jesús. Eso fue lo que hizo Pablo. No lo veo quejándose en sus cartas de su situación, pero sí lo veo predicando con amor, compasión y fervor. Y se convierte en un desafío para nosotros hoy, que frente a cualquier dificultad nos volvemos como unos bebés consentidos y esperamos que todo el mundo se centre en nosotros. Tenemos que reconocerlo. La iglesia de hoy es muy floja para predicar, y me incluyo en esa autocrítica. La iglesia de hoy somos muy flojos para predicar. Le colocamos muchas arandelas a la cruz, le colocamos muchas técnicas, muchos métodos. Hemos complicado lo que es sencillo: compartir el Evangelio de Jesús, compartir las buenas noticias, ser luz al vulnerable. Pablo lo tenía claro y lo hacía en cualquier contexto, pero hoy lo hemos complicado, hoy lo hemos vuelto difícil y no predicamos tanto como deberíamos. Recuerdo una historia de cuando yo era más joven aún, hace más alrededor de 10 años. Me di cuenta que una persona estaba pasando por un mal momento. Yo a la persona no la conocía, simplemente sabía quién era, ella sabía quién era yo, nos saludábamos cuando topábamos camino, pero nunca habíamos sostenido una conversación. Por cosas, algunas conversaciones que uno escucha, me di cuenta que estaba pasando por un mal momento, por una crisis muy fuerte en su vida. Yo en ese momento era un adolescente, un joven apasionado por el Evangelio, era un joven con un ímpetu de ser usado por Dios, ese ímpetu que vamos perdiendo con la experiencia. No solamente me ha pasado a mí, seguramente también te ha pasado a ti. Y ese joven, que era yo en ese entonces, dije: voy a predicar el Evangelio. Fui a su casa, la seguí, me di cuenta que horas llegaba a casa, fui a su casa, golpeé su puerta y le dije: mira, sé que estás pasando por un mal momento, sé la situación por la que estás pasando. Quiero decirte que Jesús es la respuesta a tus problemas. Quiero decirte que Jesús es lo que tú necesitas para salir de esta circunstancia, para salir de esta crisis. Empoderado, un joven con toda, muy nervioso, pero empoderado. Y esa persona me decía: bueno, y con la puerta en la mano. Bueno, gracias. Y yo seguía hablando: bueno, gracias. Y yo la invité a la reunión, la invité a que se congregara. Bueno, gracias. Cerró la puerta y yo retorné caminando y dije: ¿qué hice, por Dios? ¿Qué hice? ¡Qué vergüenza! Me devolví lamentándome por lo que había hecho. Me devolví dándome látigo. Fui imprudente. ¿Cómo se me ocurre ir a la casa a decirle esto a esa señora si ni siquiera me conoce? Y además la actitud de ella fue displicente. ¿Cómo se me ocurre haber hecho una cosa de estas? Y pasaron muchos meses frente a los cuales me di látigo por haberme atrevido a hacer una cosa de esas. ¿Y qué creen? Pues a raíz de esa experiencia, donde la persona casi que me cierra la puerta en la cara y obviamente no aceptó mi invitación a congregarse conmigo, dije: no, esto hay que hacerlo de otra manera, este no es el método. Y empecé a complicarme, como nos complicamos en el Evangelio nosotros. Dije: no, hay que hacerlo de otra manera, más estratégica, más sutil, esto no puede ser así. ¿Y qué creen? No lo volví a hacer. Pero para mi sorpresa, la semana pasada, esa mujer me llamó. ¿Cómo se consiguió mi número? No sé. 10 años después me llamó y me dijo: quiero hablar con usted. Nos sentamos y me dijo: llevo 10 años enfrentando el mismo problema, necesito de su ayuda. Yo quería llorar frente a esa mujer porque yo sabía que era fruto de lo que había hecho 10 años antes, de que me atreví a predicar el Evangelio 10 años antes. Y 10 años después, esta mujer estaba al frente de mí diciéndome: necesito que me ayude en esta situación. 10 años después estaba llorando por ella y estaba nuevamente la semana pasada hablándole de Jesús, pero el resultado fue diferente. Una historia de evangelismo,
que creí que no iba a tener resultados, pero 10 años después la semilla germinó. Sorprendente. No podemos dejar de predicar. Así estemos en dificultad, así estemos en problemas o así nos parezca difícil, no podemos dejar de compartir el Evangelio. Y hay un hombre en la cárcel que compartió el Evangelio y vio los resultados. Pablo dijo: estoy en la cárcel desde un lugar oscuro, incómodo, molesto, pero vamos a generar una nueva realidad a través del Evangelio. Y desde la cárcel predicaba, escribía cartas, animaba a la gente, edificaba la iglesia. Y hoy somos edificados por la actitud de Pablo en la cárcel. Pero cuando usted y yo estamos en dificultad, nos convertimos, como lo dije hace un momento, en unos bebés consentidos. Nos encerramos en nuestro propio problema y decimos: no estoy para predicar, no estoy para ayudar a nadie, no estoy para asistir a nadie, estoy en problemas, ayúdenme, asístanme, cuídenme, estoy en crisis, pastores, ¿qué les pasa? ¿Por qué no están pendientes de mí? Y esa no era la actitud de Pablo. Pablo, en crisis, en dificultades, él decía: ¿a quién puedo ayudar? ¿A quién puedo animar? ¿A quién puedo servir? Muy parecidos nosotros a Pablo, que en circunstancias de dificultad somos unos bebés consentidos y no cumplimos lo que fuimos llamados a hacer. Las dificultades generalmente en nosotros generan egoísmo, porque nos llevan a pensar en nuestro propio dolor, en nuestra propia crisis, en nuestra propia dificultad. Las dificultades nos llevan a centrarnos en nosotros mismos, pero el Evangelio genera una nueva normalidad, una normalidad diferente, porque un discípulo de Jesús en tiempos de dificultad atiende la dificultad de otro. Quiero repetirlo: un discípulo de Jesús en tiempos de dificultad atiende la dificultad de otro. Y es un desafío que el texto nos deja en esta mañana. ¿Qué tal si esta semana te desconectas de tu dificultad, te desconectas de tu dolor y centras tu atención en la dificultad del vecino? ¿Qué tal si esta semana ayudas a alguien que está más vulnerable que tú? ¿Qué tal si esta semana te comportas como un discípulo de Jesús y te centras en la dificultad del otro y no en tu propia dificultad? Céntrate en el dolor del otro, Dios se encargará de ti. Es un desafío que te lanzo en esta mañana. Haz un movimiento intencional para aliviar el dolor del otro mientras a ti te duele. Haz un movimiento intencional para proveer la necesidad del otro mientras tú tienes necesidad. Haz un movimiento intencional para ayudar al otro mientras tú necesitas ayuda. Ese es el Evangelio. Esa es la nueva normalidad que Cristo genera en nosotros. Eso fue exactamente lo que hizo Pablo mientras estaba en la cárcel. Centró su atención en ayudar al vulnerable. Onésimo era una persona vulnerable, era un muerto viviente, estaba en serios problemas, pero Pablo, también estando en problemas, dijo: voy a centrarme en ti. Y lo ayudó, lo acompañó, lo discipuló, lo pastoreó, lo amó desde la cárcel. No hay excusas, iglesia. No hay excusas para hacer nuestra misión, para hacer la misión que nos ha sido encomendada. Onésimo, una persona muy vulnerable. No solamente era fugitivo, sino que se había rebelado contra Onésimo. Pero además de eso era esclavo. Y el texto nos permite inferir que además de eso era un mal esclavo. Pablo le dice: mira, Onésimo te fue inútil aun cuando era tu esclavo. Pero un hombre que en medio de esa vulnerabilidad es dignificado por el Evangelio, es atendido por el Evangelio,
En vez de ser perseguido, es acogido por el Evangelio. En vez de ser criticado, es aceptado por el Evangelio. Esa es la nueva normalidad que el Evangelio produce en nosotros. Así que te pregunto, ¿tú qué estás haciendo por el vulnerable? ¿Tú qué estás haciendo por aquel que es más vulnerable que tú? ¿Cómo estás ayudando a quien la pasa peor que tú? ¿Cómo estás cumpliendo la misión que desde el cielo te ha sido encomendada? Onésimo fue dignificado. Una persona indigna, un esclavo que no es sujeto de derechos, ahora es posicionado en la iglesia y es coequipero de Filemón. Se ven de tú a tú, pastorean juntos. Eso solo es normal en el Evangelio. Eso solo es normal cuando Cristo se hace presente en nuestras vidas. Así que la invitación es: generemos una nueva normalidad, buscando a los vulnerables, dignificándolos a través del Evangelio. Busquemos los vulnerables, dignifiquémoslos a través del Evangelio. Recuerdo una historia que escuché en algunos días de un hombre que para ir a su trabajo siempre pasaba por el mismo semáforo y siempre en el mismo semáforo estaba el mismo muchacho pidiendo dinero. Su aspecto era claro, no tendríamos que ser expertos, pero en su aspecto podíamos ver que era una persona con problemas de adicción. Todos los días. Este hombre decidió preguntarle el nombre. Bajó el vidrio de su carro y le dijo: ¿cómo te llamas? Me llamo Mario, respondió él. Y a partir de ahí, todos los días que este hombre pasaba por ese semáforo, lo saludaba: hola Mario, ¿cómo amaneciste? Hola Mario, ¿cómo estás? Algunos días le decía: estoy enfermo. Algunos días le decía: estoy bien. Pero todos los días que pasaba, lo dignificaba a través del nombre a un indigente, a los que los demás le subían el vidrio, a los que los demás lo ignoraban. Este hombre bajaba el vidrio para saludarlo. No le daba dinero, pero sí lo invitaba a desayunar y a comer en algunas ocasiones. Y esto pasó durante mucho tiempo. Una persona que dignificó al vulnerable solamente por llamarlo con su nombre. Una persona que visibilizó el invisible. Dice la historia que tiempo después, un día, a la pregunta: hola Mario, ¿cómo amaneciste? Mario preguntó: ¿será que tú me puedes ayudar a salir de las drogas? ¿Será que tú me puedes ayudar a salir de esta vida? Estoy cansado de la vida que llevo. Y ahí comenzó todo un proceso de acompañamiento que duró años, pero que finalmente llevó a que Mario saliera de las drogas y se convirtiera en un discípulo de Jesús. Mira, esa es la nueva normalidad que nosotros tenemos que esperar. Lo normal es que subamos el vidrio de nuestro auto frente a un indigente. La nueva normalidad del Evangelio es que visibilicemos al invisible, es que amemos al despreciable. La nueva normalidad del Evangelio es que amemos. Y eso tenemos que hacer: ayudar, amar al vulnerable. Pero hay un elemento final en este texto. Hay algo que Pablo escribe en su carta que seguramente deja en jaque a Filemón. Cuando Filemón lee esta fracción de la carta, dice: no tengo otra opción, tengo que hacer lo que dice Pablo. Es algo muy contundente y quiero que observemos nuevamente el versículo 18. El versículo 18 de esta carta. Pablo escribe: si Onésimo te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré. No mencionaré
que tú me debes tu propia alma. Cuando yo leía esta fracción de la carta de Pablo, me era imposible no pensar en Jesús. Porque esta acción de Pablo es una acción que tipifica lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Y creo que Filemón también lo entendió y dijo: a mí esto se me hace conocido. Esto que Pablo está diciendo, yo como que ya lo he vivido. Claro, eso fue lo que pasó en la cruz. Jesús dijo: yo pagaré por ti. Yo pagaré por ti. Esas palabras que Pablo registra en su carta es el evangelio práctico que nos ha impactado a todos nosotros y que tenemos que recordarlo en esta mañana. Jesús dijo: yo pagaré por ti. Y se hace pertinente que recordemos que todos somos Onésimo. Filemón lo entendió y dijo: yo también estuve en la posición de Onésimo. Y todos nosotros somos Onésimo. Somos personas que merecemos la muerte por causa de nuestro pecado. Somos personas que hemos ofendido y desagradado al Señor. Somos personas que no merecemos la dignidad que nos ha sido entregada desde el cielo. Que somos personas que merecemos pagar por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. Eso somos. No somos santos que levitamos, no, somos pecadores y tenemos que reconocerlo. Y Filemón dijo: soy igual a Onésimo. Soy igual a Onésimo. Pero esas palabras, yo pagaré lo que Él debe, nos tiene que recordar a nuestro Cristo, a nuestro Señor, que en la cruz murió por nuestros pecados. Y esto no puede volverse una historia más de nuestra doctrina. Es el centro de nuestra fe. Y recordar: Cristo murió por nuestros pecados. Y si Cristo murió por nuestros pecados y nos dignificó cuando éramos esclavos del pecado, y nos visibilizó cuando éramos unos don nadie, y nos volvió útiles en su reino cuando éramos inútiles, sí como Onésimo, entonces asimismo nosotros debemos extender el amor de Cristo para aquellos que nos rodean. Estas palabras son las que tienen el poder de generar una nueva normalidad. Yo pagaré por ti. Yo pagaré por ti. Cristo ya pagó por ti, así que tú no debes nada. No vas por la vida diciendo: el Señor me está cobrando lo que hice. No, Cristo ya pagó por ti y por eso tienes acceso libre al Padre y puedes disfrutar de la comunión con Dios. Pablo lo dijo por Onésimo, pero Cristo lo dijo por ti y por mí. Todos nosotros somos Onésimo. Y Cristo de igual manera escribió una carta al cielo diciendo: yo pagué por ti. En la cruz dejamos de ser esclavos para ser amados. Y esa es la nueva normalidad que tiene que seguir impactando nuestra sociedad. El evangelio es la nueva normalidad donde el inútil es útil, donde el esclavo es liberado, donde el prófugo es absuelto, donde el ofensor es perdonado, donde el vulnerable es dignificado, el invisible es visibilizado, el pecador es redimido, la enemistad es reconciliada y el que murió en la cruz humillado es el Rey glorificado. Esa es la nueva normalidad que tenemos que seguir extendiendo en nuestra sociedad como discípulos de Jesús. Así que le invito para que oremos en esta mañana por respuesta a la palabra. Y demos gracias al Dios que nos ha impactado con su nueva normalidad.
Señor, te damos gracias en esta mañana, principalmente porque podemos disfrutar de una nueva normalidad, la que del cielo se establece sobre la tierra. Gracias, Señor, porque en ti hemos sido dignificados, porque con el poder de tu evangelio hemos sido visibilizados, porque por el poder del evangelio hemos sido transformados, hemos sido redimidos. Gracias, Señor, porque el poder de tu evangelio nos ha dado vida. Gracias porque la nueva normalidad del cielo ha llegado a la nuestra. Y te pedimos, Señor, que el evangelio siga transformando nuestra vida. No somos un producto terminado. Te pedimos que tú sigas obrando a nuestro favor, que el evangelio siga transformando nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar, que el evangelio siga cambiando nuestra cosmovisión, nuestra dinámica de vida, que el evangelio siga, Padre, llevándonos a renacer una y otra vez. Que el evangelio, Señor, siga estableciendo cambios profundos en nosotros. Es lo que te pedimos en esta mañana, que el poder del evangelio siga impactando nuestras vidas. Reconocemos que en ocasiones nos resistimos, reconocemos que en ocasiones, Señor, nos negamos, nos alejamos y nos distanciamos. Pero hoy nuevamente, con el poder de tu palabra, hacemos memoria de que somos salvos por Cristo, de que hemos sido perdonados por Cristo, de que nosotros éramos vulnerables como Onésimo y Cristo nos ha redimido y nos ha dignificado. Hoy te damos gracias y te alabamos, te exaltamos, porque nadie apostaba por nosotros y tú diste tu vida por nosotros. Te damos gracias, Señor. Y en respuesta te pedimos en el nombre de Jesús que nos enseñes a ser discípulos maduros, que establecen una nueva normalidad en todo escenario social en el que se desenvuelven. En el nombre de Jesús, haznos discípulos maduros que transforman las realidades sociales a través del evangelio. Danos la sabiduría y el ímpetu para predicar a tiempo y afuera de tiempo, para compartir el evangelio en cada momento, sin pena, sin vergüenza y sobre todo con amor a los vulnerables. Señor, doblega nuestro orgullo, nuestro egoísmo, para poder pensar en el que está más vulnerable que yo, para pensar en el que sufre más de lo que yo sufro. Sácanos de nuestra actitud cómoda y ególatra de buscar nuestro propio destino y permítenos entrar en la dimensión del evangelio, de compartir y de amar los unos a los otros. Señor, enséñanos a aplicar el evangelio a la práctica de nuestra vida, y que así como Pablo podamos nosotros, Señor, cambiar las realidades que nos rodean con el poder del evangelio que fue sellado en la cruz del Calvario. Señor, aquí estamos, aquí nos disponemos como discípulos tuyos a seguir estableciendo una nueva normalidad sobre esta sociedad. Te damos gracias, Padre, porque en ti hay esperanza, porque en ti puedo creer que lo que es normal hoy en tu reino hay algo diferente y puedes cambiar la esclavitud en libertad. Gracias porque tu evangelio puede cambiar mi escasez en prosperidad, porque tu evangelio puede cambiar mi insignificancia en valor, porque tu evangelio puede cambiar mi soledad en amor. Gracias porque tu evangelio puede transformar mi realidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Iglesia, damos muchas gracias a Dios por la oportunidad que tenemos a través de estos medios virtuales de coincidir en la adoración, en el estudio de la palabra y en la oración. Gracias a Dios podemos seguir siendo edificados aún desde nuestras casas. Que tengan un feliz resto de semana.
Iglesia, estos son nuestros horarios. Horarios presenciales, 7:45, 9:30, 10:15 a.m. Debes inscribirte por anticipado. Transmisión virtual, 10:30 a.m. Recuerda, inscríbete por anticipado. Llega 30 minutos antes. Evita las aglomeraciones al entrar o salir de cada reunión. Si no puedes estar, el siguiente domingo debes salir del grupo de WhatsApp para dar cupo a otra persona. Si haces tus aportes por diferentes conceptos a través de la cuenta bancaria, puedes informarnos a través de WhatsApp o diligenciando el sobre con la información y o el voucher. Nuestra cultura es generosidad.